La semana pasada, 3 miembros de una familia agredieron a Misael, un vendedor ambulante en Tehuacán, Puebla, dejándolo inconsciente en el pavimento frente al establecimiento de la familia y, aunque Misael casi pierde la vida, el delito solo fue calificado por lesiones. Los hechos fueron captados en video y este provocó indignación en la población tehuacanense, lo cual devino en un linchamiento público donde se incendió la casa de los agresores, un vehículo y su local. Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno de los linchamientos públicos y de dónde viene? El término linchamiento, como todo lo inhumano e incivilizado, tiene su origen en Estados Unidos, específicamente en su guerra de independencia, cuando el juez Charles Lynch decide ejecutar extralegalmente a un grupo de leales al Imperio Británico, incluso cuando estos ya habían sido absueltos. Esto dio origen a la Ley de Lynch, que era el término que se utilizaba para designar la práctica de organizar patrullas civiles para capturar a supuestos maleantes, como el Ku Klux Klan, que se encargaba de linchar a personas racializadas solo por haber nacido con el color de piel incorrecto. La historia del linchamiento en México es distinta. El primer linchamiento se da durante la noche del 17 de septiembre de 1897, cuando se asesina a Arnulfo Arroyo, un notable borrachín que había atacado a Porfirio Díaz un día antes. Arroyo fue apuñalado en la comisaría de la Ciudad de México y El Imparcial, un periódico subsidiado por el gobierno, reportaría el 18 de septiembre que su asesinato fue a causa de un linchamiento y que se había detenido a 21 sospechosos. Al día siguiente, el presidente Díaz manifestó que lamentaba el triste fin de su agresor porque ya no podría asegurar como antes que en México no se linchaba. ¡Qué poca! Pero para la tarde del 18 de septiembre ya había una incredulidad general ante tal noticia. Según el periódico La Patria, la gente no se tragó la historia del linchamiento y la indignación a causa de la detención de ciudadanos inocentes movilizó aproximadamente a 15,000 personas que protestaron frente a las oficinas del Imparcial y quemaron sus periódicos, pues acusaban al pueblo de ser asesinos cuando sin duda Arroyo había sido ejecutado por la policía. Ese mismo día se convocó al ministro del Interior a una rendición de cuentas formal. Se condujo a la cárcel de Belén a 2 mandos prominentes de la policía capitalina, quienes confesaron que ellos mismos habían matado a Arroyo y manejaron la narrativa del linchamiento. Así, el supuesto primer linchamiento de México permitió que el linchamiento fuera discutido como tema público y sentó el precedente. En CDMX, Estado de México, Morelos y Puebla, más de la mitad de los habitantes de estas localidades declararon sentir inseguridad o mucha inseguridad en materia de delincuencia. Y aunque la principal medida de seguridad en estas regiones es contratar alarmas o cámaras de vigilancia, en Puebla la principal medida es hacer su propia justicia a través de linchamientos organizados. Desde 1988 a 2014 se han registrado al menos 366 casos relacionados a linchamientos. El Estado de México y la Ciudad de México encabezan la lista, seguidos de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En Perú se define al linchamiento como una forma de acceder a la justicia y a la seguridad que el sistema no termina de proporcionar con eficacia y universalidad. Esta perspectiva es respaldada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su comunicado de prensa del 1 de septiembre de 2018, donde el encabezado manifiesta: mientras el Estado incumpla con su obligación de abatir la impunidad y brindar seguridad a la sociedad, subsistirá el riesgo de que se busque ejercer justicia por propia mano. Para El Pasquín, La Espora Loca.